Buenas tardes alumnos, bienvenidos una vez más a su curso de sistema tegumentario. Hoy vamos a tratar el tema de lesión y muerte celular. Todas las células tienen que mantener su medio intracelular dentro de unos parámetros fisiológicos, o dicho de otra manera, tienen que mantener su homeostasis. De modo que cuando son sometidas a algún tipo de estrés, pueden sufrir diferentes modificaciones. Dentro de ellas pueden tener adaptaciones celulares como la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia, que ya las han visto ustedes en la anterior sesión. Puede ocurrir una lesión celular que puede ser de dos tipos a su vez. Puede ser reversible, puede ser también una lesión celular irreversible, que finalmente conduce a la muerte celular. Y esta lesión irreversible o muerte celular presenta dos patrones, el de necrosis y apoptosis. Otra forma de respuesta ante la lesión serían las acumulaciones intracelulares, que por lo general se ven en trastornos de tipo metabólico, y la otra sería el envejecimiento. Acá tenemos entonces la célula normal en su equilibrio, en su homeostasis. Cuando sufre un estrés puede adaptarse. Cuando la injuria es un poco mayor, aparece la lesión celular. Incluso si la adaptación no llega a ser completamente adecuada como para responder a los nuevos requerimientos de la célula, también va a llevar a la injuria celular. Esta injuria, si es leve o pasajera, es reversible, que una vez que cesa este agente causal, la célula regresa a su homeostasis. O puede ser del tipo irreversible. Y acá es importante recordar que hay dos mecanismos, dos alteraciones biológicas, mejor dicho, que determinan la irreversibilidad de una injuria. Una de ellas es la incapacidad para revertir la disfunción mitocondrial y la otra serían trastornos severos a nivel de la función de la membrana celular o de las membranas de las organelas intracelulares. Y esa injuria puede terminar en estos dos tipos de patrones, necrosis y apoptosis. ¿Qué agentes causales son los que pueden provocar la injuria celular? Tenemos diferentes. Dentro de ellos, la deprivación del oxígeno, es decir, la hipoxia o deficiencia de oxígeno, lo que va a hacer es interferir con la respiración oxidativa aeróbica y es una de las causas más comunes de lesión y muerte celular. Sustancias químicas tan necesarias como por ejemplo la glucosa, la sal o el agua en cantidades por encima o por debajo de lo normal pueden alterar el medio osmótico y causarle lesiones a la célula o incluso la muerte. Agentes infecciosos de todo tipo, virus, bacterias, parásitos, hongos, reacciones inmunológicas. Ustedes saben que el sistema inmune se encarga de defender al organismo frente a microorganismos patógenos. Pero hay ocasiones en que este sistema inmunitario no solamente ataca a los patógenos, sino también empieza a atacar a la misma célula. Es el caso de las enfermedades autoinmunes y puede provocarles lesión o muerte celular. Factores genéticos. Estos tienen mucho que ver con lo que sería el daño a nivel del ADN o el daño a nivel de proteínas o que se formen proteínas mal plegadas. Y ambas situaciones van a desencadenar la muerte celular cuando ya no es posible su reparación. Desequilibrios nutricionales, la insuficiencia proteico-calórica en zonas tipo el África son uno de los ejemplos más evidentes, igual las deficiencias vitamínicas. Agentes físicos, los traumatismos, las temperaturas extremas, la radiación, descargas eléctricas, cambios en la presión atmosférica, tienen diferentes efectos a nivel celular. Son parte de un estrés y le provocan lesión y pueden incluso provocar también la muerte. El envejecimiento de por sí produce una serie de alteraciones, sobre todo a nivel de la capacidad de replicación y reparación de las células individuales y de los tejidos. Y al final conduce a la muerte de la célula y a la muerte del organismo. ¿Qué mecanismos bioquímicos se ven en una célula con lesión? Son fundamentalmente estos de acá. Pero antes de hablar de ellos debemos recordar que la respuesta celular a estímulos dañinos o estímulos lesivos va a depender del tipo, de la duración y de la intensidad de la lesión. No es lo mismo
someter a una célula a un fenómeno de hipoxia durante 1 minuto que durante 10 minutos. Obviamente la que estuvo más tiempo sometida a hipoxia tiene mayor lesión. Las consecuencias de un estímulo lesivo van a depender del tipo, el estado y la capacidad de adaptabilidad de la célula. Por ejemplo, las células del hígado tienen una capacidad regenerativa, de modo de que si se lesiona puede desatarse este mecanismo regenerativo y en cierto modo compensar las células perdidas. Esto no ocurre, por ejemplo, en las neuronas. La neurona una vez dañada no regenera y no hay replicación celular, entonces el daño que comprometa a estas células va a ser mucho mayor. Las consecuencias van a ser mayores. Ahora sí hablamos de los mecanismos en sí. El primer mecanismo es la lesión o la disfunción o el daño a nivel mitocondrial. Ustedes saben que las mitocondrias son las fábricas que se encargan de la producción de la energía y sin esa energía la célula pues realmente ya no funciona adecuadamente. Los principales defectos que podría tener la mitocondria si se daña serían, primero, disminución de la producción del ATP. El ATP es necesario para los procesos de síntesis, de degradación de todas las células. Sin ATP se alteran una serie de funciones, por ejemplo la bomba sodio-ATPasa de la membrana plasmática, que normalmente mantiene al sodio fuera de la célula y al potasio en el interior. Si se altera esta bomba, el sodio va a entrar a la célula, se va a quedar ahí alojado en mayor cantidad, el potasio va a salir y recuerden que el sodio jala agua. Entonces va a ingresar líquido a la célula y la va a hinchar, va a dilatar las organelas, sobre todo el retículo endoplasmático. Además, de manera compensatoria, ante una disminución de ATP aumenta la glucólisis anaeróbica, se va a acumular ácido láctico. Ese ácido láctico, como su nombre lo dice, es un ácido, va a producir disminución del pH celular. La otra consecuencia del daño mitocondrial es el incremento y el acúmulo de la formación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son muy inestables, pueden atacar a ácidos nucleicos, a proteínas, a lípidos y además dan lugar a una serie de reacciones autocatalíticas. Estos radicales libres de oxígeno lo que provocan son 3 reacciones importantes. Una de ellas es la peroxidación lipídica de las membranas con aumento de la degradación o pérdida de la actividad enzimática, fragmentación del ADN, puede provocar daño irreversible de las membranas mitocondriales y lisosomales y la célula entrar en un proceso de necrosis y puede haber liberación de distintas proteínas hacia el citoplasma que activan a la apoptosis. Otro mecanismo son las alteraciones a nivel del flujo del calcio o de la homeostasis del calcio. El calcio que está en el citosol está en unas concentraciones muy bajas debido a que existe una bomba de calcio que también depende del ATP y es de ese calcio todavía que está dentro de la célula, la mayor parte está secuestrado o está almacenado en mitocondrias y retículo endoplasmático, existiendo muy poca cantidad de calcio libre a nivel del citosol. Algunas lesiones lo que provocan es un aumento de la concentración de este calcio en el citosol, ya sea por una liberación del calcio de los depósitos intracelulares o porque se altera la permeabilidad de la membrana y este calcio citosólico activa una serie de enzimas como son las fosfolipasas que dañan a las membranas, las proteasas que rompen las proteínas tanto de la membrana como las proteínas del citoesqueleto, endonucleasas que fragmentan el ADN, la cromatina, ATPasas que aceleran aún más la depresión de ATP. El tercer mecanismo son los defectos a nivel de la permeabilidad de la membrana. Ya habíamos visto algo al hablar de los radicales libres de oxígeno. Junto con alteraciones del citoesqueleto, con el aumento de la degradación de fosfolípidos, van a alterar la permeabilidad de la membrana, ya sea la membrana de la célula, de la mitocondria o la de los lisosomas, y van a conducir finalmente a la muerte celular. Y el cuarto mecanismo lo constituye el daño del ADN y la presencia de proteínas mal plegadas. Normalmente ocurre esto, pero la célula tiene mecanismos que reparan ese daño del ADN y que se deshacen de esas proteínas mal plegadas. Pero si la producción es mayor y supera a estos mecanismos,
ya no se va a poder corregir, entonces la célula suele entrar en apoptosis. Exactamente igual ocurre con las proteínas mal plegadas. Cualquiera de las lesiones de las que vamos a hablar puede producir todos los mecanismos, algunos, o sea, es muy variable. Hablemos ahora de lo que es una lesión reversible. Una lesión reversible es ese tipo de lesión celular en la que una vez que ha cesado el estrés, estas células vuelven a su estado basal. Se caracteriza fundamentalmente por estas tres cosas: la reducción de la fosforilación oxidativa, la depresión del ATP y el hinchazón celular. Y es lo que vemos acá en el esquema. Tenemos una célula normal, con morfología normal, y acá tenemos una célula que presenta cambios de lesión reversible. Vamos a tener edema o hinchazón celular, se la ve aumentada de tamaño. Vamos a tener hinchazón a nivel de las mitocondrias, a nivel del retículo endoplasmático, condensación de la cromatina nuclear formándose grumos, pueden formarse vesículas. Morfológicamente, ¿por qué se caracteriza? Por la hinchazón celular, que ya saben ustedes que es el resultado del fracaso de las bombas de iones dependientes de ATP, que están localizadas a nivel de la membrana plasmática y que impiden que se siga manteniendo esa homeostasis. Viene a ser la primera manifestación en prácticamente todos los tipos de lesión. Otra forma puede ser el cambio graso, que por lo general se produce en lesiones de tipo hipóxica o metabólica, y en esta el citoplasma se va a llenar de una serie de vacuolas con contenido lipídico que pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Y sobre todo se ve en células que participan precisamente en el metabolismo graso, como son los hepatocitos y las células miocárdicas. ¿Y qué es una lesión irreversible y muerte celular? Una lesión es irreversible cuando el estrés es tan intenso o tan persistente, de modo que no es posible la recuperación de la célula y por lo tanto tiene que morir. Ya les dije yo, la irreversibilidad depende de dos fenómenos característicos: la disfunción mitocondrial y la otra es los trastornos a nivel de la función de la membrana. Esta lesión irreversible o muerte celular se puede presentar en dos patrones. Una de ellas es la necrosis y la otra es la apoptosis. Desde ya vemos ahí en el esquema que son diferentes. Morfológicamente son diferentes y los mecanismos por los que suceden también son diferentes. La necrosis es un tipo de muerte celular que se asocia a pérdida de la integridad de la membrana. Lo que vemos acá es eso. Tenemos una célula normal, ha sido sometida a injuria, se ha edematizado, se ha hinchado, han habido alteraciones a nivel de las organelas como el mitocondria, retículo endoplasmático, figuras de mielina. Hasta ahí es una lesión reversible. Pero si el daño persiste, se altera la membrana celular y hay pérdida, hay salida del material celular hacia el exterior. Esta salida va a atraer a células inflamatorias, que lo que van a hacer es tratar de eliminar estas células muertas o estos fragmentos celulares que han salido e iniciar un proceso de reparación. Entonces, la necrosis va a caracterizarse por pérdida de la integridad de la membrana celular con salida del contenido celular y generación de una respuesta de tipo inflamatoria por parte del huésped. Una pequeña aclaración para que puedan entender los términos que vamos a utilizar. La coloración base de los preparados histológicos se hace con una coloración hematoxilina-eosina. Esto quiere decir que son dos colorantes, uno es la hematoxilina y la otra es la eosina. La hematoxilina es un colorante de color azul morado que lo que va a hacer es teñir el núcleo. Entonces, cuando nosotros hablamos en las láminas histológicas de basofilia, quiere decir que la estructura de la que estamos hablando tiende a tener un color azul o azul morado. La eosina es un colorante de color rosado que tiñe el citoplasma, como ven ustedes acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de eosinofilia, hacemos referencia a una coloración de color rosado. Esto les explico porque vamos a hablar de que hay aumento de eosinofilia, disminución de basofilia, entonces para que entiendan de qué se trata. La necrosis se va a caracterizar por cambios a nivel del núcleo y cambios a nivel del citoplasma. Los cambios a nivel del núcleo son tres: cariolisis, pignosis y cariorrexis. No son secuenciales, ni los tres tienen que darse al mismo tiempo. Acá tenemos una célula normal en la cariolisis,
Como ustedes pueden ver, lo que tenemos acá es que se ha perdido el núcleo. No se aprecia el núcleo porque se ha perdido el ADN y la cromatina. Es decir, la basofilia de la cromatina se ha perdido. La epignosis lo que hay es una retracción del núcleo. El núcleo se vuelve más pequeño, compárenlo con el núcleo de acá. Y al volverse más pequeño se vuelve también más basófilo, debido a que el ADN se condensa y se concentra en esta masa más pequeña. Y el último fenómeno es el de la cariorrexis. En este, el núcleo se fragmenta. Se ven múltiples fragmentos del núcleo. Esos son los 3 cambios morfológicos a nivel nuclear que nosotros podemos encontrar. Y los cambios citoplasmáticos. En realidad es un solo cambio. El cambio citoplasmático es básicamente el que aumenta la eosinofilia, es decir, el citoplasma de la célula se ve más rosa. Esta es una biopsia de piel. Comparemos este queratinocito con este queratinocito de acá. Este también es una muestra de piel. Entonces vamos a ver que este queratinocito es más eosinófilo. Igual lo tenemos acá. Esto no es piel, estos son túbulos renales. Estos serían los túbulos renales normales y estos serían los túbulos con daño celular. Como ven, el citoplasma se ve más eosinófilo, más rosado. Esto se debe a que el colorante se une a las proteínas citoplasmáticas que están desnaturalizadas y también al hecho de que se pierde la basofilia propia del núcleo y da la apariencia que se ve mucho más eosinófilo. La necrosis asimismo tiene diferentes patrones morfológicos que son característicos y propios y que en cierto modo te orientan a que tú sepas cuál ha sido la causa. Entonces, dentro de los patrones tenemos la necrosis coagulativa. Esta es una forma de necrosis en la que se conserva, por lo menos durante cierto tiempo, la arquitectura base del tejido. Macroscópicamente, la zona de necrosis es una zona de textura un poco más firme. ¿Por qué es que ocurre esto? Porque aparentemente la lesión no solo ha desnaturalizado las proteínas estructurales de la célula, sino que también dañaría a las enzimas, a las proteínas que tienen función enzimática degradativa. Entonces eso retardaría el que degraden a la célula, permitiendo que se vea hasta cierta cantidad de días más o menos la forma de cómo fue el tejido cuando estaba sano, cuando estaba vivo. Eso es lo que vemos en esta imagen de acá. Este es un riñón. Si ustedes se fijan, voy a trazar una línea. En esta parte de acá del tejido, nosotros vamos a ver que las células preservan sus núcleos, preservan esa basofilia nuclear. Pero en esta de acá vemos que prácticamente todo se ve eosinófilo. Pero sí se puede reconocer ciertas estructuras que tienen un aspecto tubular, que sería lo mismo que veo yo acá. Son los túbulos renales. Entonces, en la necrosis coagulativa, más o menos que se conserva la forma de la estructura, la forma de la célula. Yo todavía puedo decir qué tejido fue en algún momento, pero esto es solamente por unos días. ¿Qué otra cosa más voy a encontrar? Infiltrado inflamatorio. Recuerden que la necrosis siempre va asociada a inflamación. Este tipo de necrosis es clásica en los casos de isquemia. Es decir, yo tengo un vaso sanguíneo que se obstruyó por diferentes causas, entonces toda la zona que ese vaso sanguíneo irrigaba va a tener un fenómeno de isquemia y las células van a presentar este tipo de patrón morfológico, necrosis de tipo coagulativa. Un detalle con esta necrosis es que cuando es de tipo isquémico se da en órganos sólidos, como el riñón, como el hígado, el vaso, con excepción del cerebro. Eso que les quede bien claro. La necrosis de tipo isquémica o coagulativa no se presenta en cerebro. Es el órgano excepción. El cerebro por isquemia tiene otro patrón de necrosis que lo vamos a ver ahora. El segundo patrón de necrosis es el de necrosis por licuefacción o necrosis licuefactiva. Es clásico de las infecciones bacterianas
o también de las infecciones micóticas, ya que los microbios van a estimular el acúmulo de células inflamatorias y las enzimas que estas células inflamatorias liberan van a digerir, van a licuar al tejido, y eso es lo que vemos acá, una masa de tejido licuado. Y cuando yo veo la histología, realmente se ve una mezcla de estructuras sin forma. Yo no puedo reconocer qué órgano fue en su momento. Eso es lo que la diferencia de la necrosis de tipo coagulativo. No se sabe muy bien por qué, pero la hipoxia en el cerebro, en vez de producir necrosis de tipo coagulativo, produce necrosis de tipo licuefactivo. Es el único órgano sólido que tiene esto. Una vez que el tejido se ha licuado, viene una fase en la que los fagocitos entran y empiezan a eliminar todo ese material digerido. En el caso de las infecciones bacterianas, ese material digerido o asociado a neutrófilos muertos se conoce como pus. La necrosis de tipo gangrenosa en realidad no es un patrón distintivo de muerte celular, sino que se refiere al compromiso de una extremidad, de un miembro, sobre todo del miembro inferior, por una falta o una alteración a nivel de la irrigación, la consecuente necrosis coagulativa, pero sobre la que se agrega una infección bacteriana que conduce a una necrosis licuefactiva. Entonces, en realidad es una combinación de las dos, coagulativa con licuefactiva, pero que se desarrolla en extremidades, sobre todo en la extremidad inferior. Se le conoce también como gangrena húmeda. Otro tipo de patrón es el de la necrosis gaseosa. Esta es clásica de la tuberculosis y también de algunas infecciones micóticas. El término de gaseoso viene de casium o queso y es porque macroscópicamente la zona comprometida se ve de una coloración blanco-amarillenta, friable, o sea que se deshace fácilmente. Microscópicamente lo que vamos a ver son los granulomas gaseosos. Los granulomas gaseosos son unas estructuras con cierta tendencia a ser ovoides o circulares que en el centro, ven acá en el esquema, presenta una zona de necrosis de tipo gaseosa, que vendría a ser esta de acá, en la que se ve un material amorfo eosinófilo, de forma algo granular. No es una necrosis coagulativa porque yo no reconozco ninguna estructura ahí adentro porque todo el material es amorfo, o sea, sin forma. Alrededor de esa zona de necrosis aparecen unas células algo alargadas que se denominan macrófagos epitelioides. Y también pueden aparecer células gigantes multinucleadas, que en realidad son acúmulos de estas células epitelioides que se juntan para formar una célula más grande con mayor capacidad defensiva. Y periféricamente todavía suelen presentar células de tipo linfocito o a veces células plasmáticas, que es lo que vemos acá. La necrosis de tipo grasa es un área focal de destrucción de grasa. Típicamente es producida por la liberación de lipasas pancreáticas activadas en el interior del páncreas y en la cavidad peritoneal. En realidad es una emergencia abdominal que se llama pancreatitis aguda y en esta las enzimas pancreáticas lo que van a hacer es licuar las membranas celulares de las células adiposas del peritoneo. Entonces, los ácidos grasos que se liberan se van a combinar con el calcio. Este fenómeno se llama saponificación de la grasa y eso macroscópicamente se ve de esta forma. Se ven como unos gránulos de color blanco, blanco-amarillento, parecidos a la tiza. Y microscópicamente lo que vemos acá son los adipocitos necróticos sobre los cuales se ha agregado depósitos de calcio. Ya saben que esto se llama saponificación grasa. Entonces, esta necrosis es clásica del páncreas, específicamente de la pancreatitis aguda. Y el último patrón morfológico de necrosis es el de la necrosis fibrinoide. Esta es una forma especial de necrosis que se reconoce fundamentalmente microscópicamente y que se
encuentra sobre todo en reacciones inmunitarias en las que hay depósito de complejos antígeno-anticuerpo a nivel de las paredes de los vasos, sobre todo de las arterias. Estos inmunocomplejos depositados se mezclan con la fibrina que sale de los vasos y toman un aspecto amorfo de color rosado brillante, como se ve acá, y que recibe el nombre de fibrinoide. Entonces lo que estamos viendo nosotros acá es un vaso sanguíneo. Esta es la luz del vaso y ahí ven que está llena de glóbulos rojos. Y en la pared del vaso vamos a ver este tipo de necrosis. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que es la lesión hipóxica e isquémica. Bueno, primero saber qué es el tipo más frecuente de lesión celular. Lo otro es diferenciar estos dos términos, qué es hipoxia y qué es isquemia. Hipoxia viene a ser esa disminución de la disponibilidad de oxígeno a nivel de la célula, mientras que isquemia es la disminución del flujo o del riego sanguíneo, por lo general por una obstrucción de tipo mecánica, por ejemplo un trombo, a nivel de una arteria. De modo que no van a llegar ningún tipo de sustrato hacia la célula y por lo tanto la vía glucolítica no sirve, no funciona. En cambio, en la hipoxia no llega oxígeno. No hay oxígeno, pero la vía glucolítica sigue funcionando. Esa va a ser la principal diferencia entre estas dos. Y de las dos, ¿cuál es más dañina? La lesión isquémica, por el mismo hecho de que no funciona tampoco la vía glucolítica, esta obstrucción de los vasos sanguíneos va a producir una serie de cambios morfológicos, cambios patológicos, que si son reparables, se pueden solucionar una vez que se restituye el flujo y eso depende del tipo celular del que estemos hablando, y si son irrecuperables finalmente van a llevar tanto a necrosis o apoptosis. ¿Cómo es que ocurre la lesión en este tipo? Nosotros tenemos acá un vaso sanguíneo, un trombo, un coágulo que ha obstruido ese vaso sanguíneo, entonces no llegan el aporte de nutrientes, eso lo detecta la mitocondria y disminuye el fenómeno de fosforilación oxidativa. Con ello disminuye la producción del ATP. Si no tengo ATP, la bomba de sodio, potasio ATPasa que tenemos en la membrana no funciona, lo cual finalmente va a llevar a un edema del retículo endoplasmático, a edema de la célula, a formación de vesículas, a la pérdida de microvellosidades si es que la célula las tenía. Si no tengo ATP, ¿qué se activa? Aumenta la glicólisis anaeróbica. Esta glicólisis anaeróbica lo que va a provocarme finalmente es disminución del glucógeno, aumento del ácido láctico, con lo cual disminuye el pH, y este pH provoca esos grumos a nivel de la cromatina del núcleo. Otra cosa que provoca la disminución del ATP es de que los ribosomas se desprendan del retículo endoplasmático. Entonces la síntesis proteica también disminuye. Vamos a ver un ejemplo de una necrosis por lesión de tipo isquémica e hipóxica. Son las llamadas úlceras por presión o también úlceras de decúbito o mal llamadas escaras. Estas úlceras ustedes deben haberlas visto, están asociadas a paciente encamado que no puede levantarse, que todo el tiempo está echado en cama, que no se mueve constantemente. Una úlcera por presión es una lesión de origen isquémico que se localiza en la piel y en los tejidos subyacentes, como el tejido celular subcutáneo, por ejemplo, el músculo, el hueso, donde hay pérdida de esa sustancia cutánea, o sea, pérdida de epidermis y dermis, producida por una presión prolongada o por una fricción entre lo que sería una prominencia ósea y una superficie externa. Lo tenemos acá en este gráfico. Acá estaría representada la piel de una persona que está echada. Esta sería la cama, por ejemplo. Esto sería la piel, este es el tejido celular subcutáneo, esto es el músculo y este sería el hueso. Acá dentro de la piel tendríamos acá la epidermis y acá la dermis. Esta región del hueso, como es más saliente, se conoce como una prominencia ósea. Como el paciente está todo el tiempo echado, esta prominencia ósea presiona, como ustedes ven en la dirección de la flecha,
a los tejidos que están por debajo. Al presionarlos, pinza a los vasos sanguíneos. Entonces el flujo sanguíneo se ve alterado. Otra cosa que pasa es una presión de tipo fricción. Cuando nosotros estamos apoyados sobre una superficie, existe roce entre estas dos superficies, entre nuestra piel y la cama en este caso, ¿no es cierto? Esa fricción también es otra de las causas de estas úlceras de presión. Entonces, estas úlceras se producen fundamentalmente por estos tres mecanismos. Uno sería la presión del hueso contra los vasos sanguíneos, la fricción que existe entre las dos superficies que están en contacto y bueno, el pinzamiento o la angulación de los vasos. ¿Cuáles son las prominencias óseas más comúnmente comprometidas? El sacro, la tuberosidad isquiática, que acá no está esquematizada, los trocánteres mayores, los talones, acá los tenemos, los maleolos laterales, también se ven los codos a nivel de las escápulas en la región occipital. Va a depender mucho de la posición en la que esté el paciente, pero estas cuatro que están en azulito son las más comunes. Yo les sugiero que den una revisada rápida a sus textos de anatomía para que ubiquen de qué estamos hablando cuando yo les digo sacro, cuando les hablo de la tuberosidad isquiática o de los trocánteres, ¿no? Los talones sí los entienden. Y también cuando hablamos de los maleolos, maleolo lateral, maleolo medial. Van a darse cuenta que todas esas son prominencias, son zonas en las que el hueso es mucho más grande y como que está comprimiendo a las estructuras por debajo si es que nosotros estamos apoyados en esa región. Estas úlceras son un problema grave, frecuente, sobre todo en las personas de edad avanzada. Es una de las principales complicaciones en pacientes encamados, en pacientes inmóviles. Más o menos entre el 3 al 11% de los pacientes que ingresan a los hospitales desarrollan este tipo de lesión y la mayoría se dan en las 2 primeras semanas de hospitalización. También se ha visto que es mayor la incidencia a mayor edad, más o menos un 3.3% en pacientes entre los 70 y 75 años y entre el 1 o hasta el 2% en pacientes entre 55 y 69 años. Y esto es por efecto del envejecimiento mismo, que ya lo habíamos visto. Hay adelgazamiento de la piel. La tasa de mortalidad es bastante alta, más o menos entre el 23 al 27% de los pacientes hospitalizados fallecen a causa de esto. En la etiopatogenia se han identificado 4 factores etiológicos para el desarrollo de estas úlceras, que son la presión externa, la fuerza de cizallamiento, la fuerza de fricción y la humedad. La presión es esa fuerza ejercida de manera perpendicular a la piel. Este es el eje de la piel y esta es la presión, la fuerza de presión, es perpendicular. Ustedes ya saben lo que significa perpendicular, está en ángulo de 90 grados en relación a la superficie de la piel. Esta presión y el efecto mismo de la gravedad van a provocar el aplastamiento de los tejidos con la obstrucción del flujo sanguíneo. Este es el factor más importante para el desarrollo de estas úlceras de presión. A mayor presión, mayor probabilidad de formación de úlcera. A mayor tiempo de presión, también mayor probabilidad de formación de estas úlceras. Las fuerzas de fricción es una fuerza tangencial, o sea que actúa de manera paralela a la piel. Si este es el eje de la piel, la fricción es paralela, pero en dirección contraria. Esta fricción va a dañar al estrato córneo, que ustedes saben que es el estrato protector, y de esta manera contribuye a la formación de la úlcera, sobre todo por compromiso de la barrera mecánica de la piel. La fuerza de cizallamiento, también llamada pinzamiento vascular que veíamos en el otro esquema, es una combinación de estas dos, de fuerza de presión y fuerza de fricción. Y se ve sobre todo en pacientes que están semisentados. Esa posición se llama posición de Fowler. En esta hay una fuerza de presión, que la vemos acá por las flechas, ¿no? Y hay un deslizamiento, que vendría a ser la fuerza de fricción. Estas dos fuerzas combinadas pinzan a los vasos
los angulan y evitan que siga pasando el flujo sanguíneo y predisponen a que se formen trombos. El cuarto mecanismo implicado en la etiopatogenia, que en realidad vendría a ser un contribuyente más que un desencadenante por sí solo, es el de la humedad. La humedad, ya sea por la transpiración, la orina, las heces. Recuerden que estos pacientes, al no ser movilizados, usan pañal, la piel está en contacto con las heces y está en contacto con la orina y no se los cambia inmediatamente, sino cuando uno se da cuenta. Entonces, ese fenómeno contribuye a que estas fuerzas terminen determinando la presencia de la úlcera. En algunos libros dicen que contribuyen hasta 5 veces el riesgo de desarrollar una úlcera, otros dicen hasta 20 veces. En cuanto a la clínica, hay estadios o grados de estas lesiones que no son necesariamente progresivos, no necesariamente tampoco son secuenciales. El grado 1 es lo que estamos viendo acá. En este esquema tenemos representada la epidermis, acá tendríamos la dermis, el tejido celular subcutáneo, esta es la fascia del músculo, que es un tejido conectivo que envuelve la musculatura, el músculo en sí y el hueso. Entonces, en este tipo de lesión lo que hay es eritema. ¿Qué significa eritema? Enrojecimiento de la piel, que cuando yo lo presiono no desaparece. Esto es importante porque permite diferenciarlo de otro tipo de lesiones en los que sí desaparece o palidece. Entonces, regresemos. Es un eritema cutáneo que no palidece a la presión y lo estamos viendo acá. El grado 2, tenemos el mismo esquema. Epidermis, dermis, celular subcutáneo, la fascia, la grasa, el músculo, y el hueso. En este lo que hay es pérdida parcial de la epidermis, de la dermis o de ambas. Se presenta como una erosión o una ampolla. Y lo tenemos acá. Acá ya se ha perdido epidermis y dermis. Igual acá. Puede ser una o pueden ser las dos. En el grado 3, esa pérdida del tejido ya definitivamente ha comprometido todo el espesor de la piel. O sea, se ha perdido epidermis, se ha perdido dermis y también se ha dañado el tejido celular subcutáneo. Se extiende hasta la fascia del músculo, pero no la compromete. Y estas lesiones tienen una forma como de cráter. Y es lo que vemos acá. Y el estadio o el grado 4, acá hay una pérdida del total de la piel, hay pérdida del tejido graso, hay compromiso de la parte muscular y compromiso de la parte ósea. Todas esas estructuras están destruidas. Puede comprometer tendones, puede comprometer cápsulas articulares. Acá, por ejemplo, vemos en la región de la cadera, se ve parte del acetábulo. Acá en la región de la rodilla se ve también parte de los ligamentos y de la cápsula articular de la rodilla. Además de esto, hay que valorar otras cosas. La localización, el número, el tamaño, ya hemos hablado del estadio o grado, si tiene asociada o no secreción, si tiene asociada secreción purulenta, es mucho más grave. Si hay formación de tejido a nivel del lecho de la úlcera, o sea, en la base de la úlcera, que se conoce como tejido de granulación, que hablaría de un cierto fenómeno de tratar de cicatrizar, cómo está la piel perilesional, o sea, alrededor de la úlcera, el dolor. Estas úlceras pueden tener una serie de complicaciones, dentro de ellas infecciones a nivel del hueso, conocidas como osteomielitis, conducen a anemia, porque de todas maneras hay pérdida de sangre. Si está infectada, puede producir una sepsis, o sea, una infección generalizada con compromiso de diferentes órganos. Puede llegar a endocarditis, daño del endocardio, a tétanos, a la formación de fístulas, que serían conexiones entre dos estructuras que normalmente no habían y que se ven casi siempre en procesos infecciosos. La mejor forma de prevención es el cambio de posición frecuente. Hay hospitales incluso que publican ahí en los diferentes cuartos las tablas de cambio de posición. Cada 2 horas, por lo menos, el paciente debe ser cambiado de posición. Se pueden usar superficies de soporte que suelen tener contenido de aire o líquido o espuma, una especie de colchones inflables justo para estas zonas, para la zona de los codos, de los talones. En cuanto al pronóstico, va a depender del estadio o el grado de la lesión y a factores concomitantes, la edad del paciente, si es que tiene o no tiene enfermedades,
por ejemplo diabetes, empeora esta situación. ¿El tratamiento en qué consiste? Curar la herida, debridar, o sea, retirar todos los restos de tejido muerto porque son foco para infección, la aplicación de antibióticos. En general, las úlceras en estadio 1, 2 y 3 es más probable que curen con una terapia local, mientras que las de estadio 4 suelen requerir intervención quirúrgica, limpieza quirúrgica y cuando se dé la posibilidad hacer un injerto. Otras causas de necrosis, aparte de la isquémica, que no son tan aplicables a tegumentario, pero sí les va a servir para otros cursos. Una de ellas es la isquemia por reperfusión. Nosotros hemos dicho que tenemos un vaso obstruido, no le llega el aporte ni el flujo sanguíneo a las células se dañan reversiblemente, pero si yo restituyo el flujo sanguíneo, la célula se recupera. Pero en órganos específicos, sobre todo en el corazón, esta recuperación del flujo exacerba el daño, exacerba la lesión. Con la isquemia se dañaron algunas células y con la reperfusión se dañan otras células más. Entonces, empeora el daño. Es una cuestión paradójica. Como les dije, es importante conocerlo porque contribuyen de manera significativa con las lesiones tisulares, sobre todo a nivel de miocardio y a nivel de cerebro. Ahora, ¿por qué pasa esto? Hay dos teorías. Una de ellas es que con la reoxigenación se generaron más radicales libres de oxígeno. Y esto es porque el daño a nivel mitocondrial ha llevado a una reducción incompleta del oxígeno. Entonces se forman estos radicales que ya saben ustedes que tienen una serie de efectos lesivos. Y lo otro es que al restituirse el flujo sanguíneo no llega solamente sangre, sino también llegan los elementos formes de la sangre. ¿Qué elementos formes? Leucocitos. Esta llegada de nuevos leucocitos y proteínas plasmáticas podrían incrementar la lesión tisular. Otra causa de necrosis de este tipo es la lesión tóxica. Los tóxicos pueden tener una acción directa o una acción indirecta. Directa cuando se combinan directamente con un componente o con una organela celular que es crítica para la sobrevivencia de la célula, tipo mitocondria, tipo retículo endoplasmático. Un ejemplo de esto lo constituyen los quimioterápicos, que se usan para los cánceres, ¿no es cierto? Y el otro tipo es la lesión de tipo indirecta. En esta lesión, la sustancia, el tóxico de por sí, no es tóxico, pero una vez metabolizado, produce una serie de compuestos, una serie de metabolitos que sí son tóxicos. Y acá el ejemplo clásico es el paracetamol. El paracetamol no es tóxico, pero al metabolizarse, uno de sus metabolitos es altamente tóxico, sobre todo en el hígado, que es el órgano que se encarga de metabolizar este fármaco. Muy bien, hemos acabado de hablar de lo que es muerte celular por necrosis. Ahora vamos a hablar del otro tipo, muerte celular por apoptosis. La apoptosis en realidad es un fenómeno normal de muerte celular que sirve para eliminar células que ya no son necesarias y para ello se activa una serie de enzimas con capacidad degradativa de ADN, de proteínas nucleares y citoplasmáticas. A diferencia de la necrosis, en la apoptosis no hay alteración de la membrana, de la permeabilidad de la membrana. Y por lo tanto no hay salida de material celular hacia el exterior. Y al no haber salida tampoco hay estímulo como para que lleguen células inflamatorias. ¿En qué situaciones vamos a tener nosotros apoptosis? Las tenemos en situaciones fisiológicas. Por ejemplo, en la destrucción programada de las células durante el fenómeno de embriología. Cuando veíamos nosotros la formación de las glándulas, la embriogénesis de las glándulas, decíamos que el conducto excretor inicialmente está cerrado, pero después las células sufren un fenómeno de apoptosis y ese conducto excretor se canaliza. Otra causa fisiológica es involución de los tejidos dependientes de hormonas una vez que les quitas esas hormonas. Por ejemplo, el endometrio. El endometrio saben que tiene una serie de cambios cíclicos y esos cambios dependen de los niveles hormonales, estrógeno, progesterona. Llegada a cierta edad, la mujer deja de producir estas hormonas porque se acaba su reserva ovárica. Y al dejar de producir estas hormonas, el endometrio se atrofia. Y eso es lo que produce la amenorrea de la menopausia. También se ve esta apoptosis en la pérdida de células en poblaciones que están en constante proliferación, sobre todo del intestino, el epitelio y las criptas. Muerte de células que ya han cumplido su finalidad
la eliminación de linfocitos autorreactivos que son potencialmente dañinos. Un linfocito autorreactivo es aquel con capacidad de reaccionar contra antígenos propios. Entonces, este tipo de linfocitos no pueden salir a la circulación porque si no van a atacar y van a producir daño al mismo organismo. Otra situación en la que se ve apoptosis de manera fisiológica es en la muerte inducida por linfocitos T citotóxicos. En situaciones patológicas también vamos a tener apoptosis, cuando hay daño del ADN, cuando hay acumulación de proteínas mal plegadas, cuando hay ciertas infecciones, también atrofia de algunos órganos parenquimatosos, una vez que se han obstruido los conductos de estos órganos. La apoptosis pasa por 4 fases: inducción o señalización, una fase efectora, fase degradativa y fase de fagocitosis. ¿Qué pasa en la fase de inducción o señalización? Esto quiere decir que desencadena la apoptosis. Entonces, normalmente la célula recibe estímulos inductores de muerte y estímulos inductores de sobrevivencia. Esos dos están en equilibrio. Cuando predominan las señales inductoras de muerte, vencen a las protectoras y se desencadena la apoptosis. Cuando predominan, por otro lado, las señales de supervivencia, la célula no entra en este fenómeno de apoptosis. Entonces, acá es importante recordar 2 sustancias. Una de ellas es el BCL2. El BCL2 es una proteína antiapoptótica, es decir, evita la apoptosis o está en contra de la apoptosis. Una proteína proapoptótica es el citocromo C, que está dentro de las mitocondrias. Y hay otras proteínas más proapoptóticas que también están dentro de las mitocondrias. No les voy a decir los nombres porque también es un poco más complejo. Entonces, 2 deben quedarles grabados. BCL2 antiapoptótica, citocromo C y otras que están localizadas dentro de la mitocondria son proapoptóticas. Cuando actúa el BCL2, va a hacerlo directamente sobre la mitocondria, evitando que ésta pierda su permeabilidad controlada a nivel de la membrana, de modo que no van a salir estas proteínas proapoptóticas. Lo otro que puede hacer es bloquear a las proteínas que activan a las proteínas que son efectoras de la apoptosis. La segunda fase, la fase efectora. El factor decisivo para que se inicie la apoptosis es el daño irreparable de la membrana de la mitocondria. Si se daña, van a salir al citoplasma sustancias proapoptóticas. La fase de degradación. En esta fase se van a activar todas esas enzimas que van a romper diferentes estructuras, proteínas, al ADN, etc. Estas enzimas se llaman caspasas. Tenemos 2 tipos de caspasas. Las llamadas caspasas iniciadoras, que son las que van a iniciar el proceso, que son la 9, 8, 2 y 10. Y las llamadas caspasas ejecutoras, son las que van a activar a nucleasas, que se encargan de degradar al ADN, a nucleoproteínas, van a degradar componentes del citoesqueleto, permitiendo con ello la fragmentación celular. ¿Cuáles son las caspasas ejecutoras? La 3, 6 y 7. Hablar de apoptosis es hablar de caspasas, entonces tienen que conocerlas. El efecto final de estas caspasas ejecutoras va a ser degradar el ADN, lesionar el citoesqueleto, de modo que la célula se fragmenta. Estos fragmentos celulares que se forman se van a desprender de la célula pero rodeados de membrana y se llaman los cuerpos apoptóticos. Y la cuarta fase del mecanismo de apoptosis es precisamente la fase de fagocitosis. Entonces estos fragmentos, estas vesículas o cuerpos apoptóticos van a expresar glucoproteínas en su superficie. Estas van a ser reconocidas por fagocitos tipo los macrófagos que vienen, las ingieren y los eliminan. Esta apoptosis entonces tiene una serie de mecanismos. Se habla de 2 mecanismos fundamentales: la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca
o también la llamada la vía del receptor de la muerte. Pero también hay no es considerada una vía, pero hay una tercera forma y es la que está dada por los linfocitos T citotóxicos. Nos vamos a hablar ahora de la vía mitocondrial o la vía intrínseca. Algo ya les había comentado. La mitocondria, dentro de ella nosotros vamos a encontrar una serie de proteínas con actividad proapoptótica, o sea, capaces de inducir la apoptosis. Dentro de ellas, el citocromo C. Y otras proteínas más que fundamentalmente lo que hacen es neutralizar a las proteínas inhibidoras de la apoptosis. Esta vía, ¿en qué situaciones se activa? En situaciones como la falta de factores de crecimiento. Esto se ve en las células que son sensibles a hormonas, algo que ya habíamos hablado, ¿no? Que por alguna causa ya no reciben ese estímulo hormonal. Otra sería los linfocitos que no son estimulados por antígenos y citoquinas. Otra situación que activa esta vía de la apoptosis, el daño del ADN. Ese ADN puede dañarse por radiación, por toxina, por radicales libres. Otra es el mal plegamiento de las proteínas. Durante la síntesis normal de proteínas, ya saben ustedes que hay un plegamiento. Cuando este plegamiento es anormal, estas proteínas mal plegadas se unen a ubiquitina, de modo que quedan marcadas para ser degradadas. Pero si la producción de estas proteínas supera a esa capacidad degradativa, se van a empezar a acumular en el citoplasma y estas activan a las caspasas. Esto se ha visto sobre todo en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Huntington o el Parkinson. Son los tres principales desencadenantes o iniciadores de la vía mitocondrial o la vía intrínseca. ¿Qué es lo que van a hacer estas? Van a actuar a nivel de la mitocondria, van a producir alteraciones a nivel de su permeabilidad con la consecuente salida de sustancias o proteínas proapoptóticas como el que ya les repetí varias veces, el citocromo C. La otra vía, la vía de los receptores de la muerte o la vía extrínseca, hace referencia a que muchas células expresan en su superficie un receptor que se llama receptor de la muerte. Este receptor de la muerte pertenece al grupo de los receptores del factor de necrosis tumoral y son de dos tipos, el receptor tipo Fas y el receptor del factor de necrosis tumoral tipo 1. Cuando alguno de estos receptores se une a su ligando, que por lo general está expresado en la superficie de los linfocitos, esta unión lo que va a hacer es va a producir una serie de alteraciones en unas proteínas que van a finalizar en la activación de las caspasas iniciadoras. Exactamente pasa con la vía mitocondrial. La vía mitocondrial, con la salida de las proteínas proapoptóticas, lo que va a hacer es estimular o activar a las caspasas iniciadoras. Ese es el punto donde convergen las dos vías. Después, estas caspasas iniciadoras van a activar a las ejecutoras y estas son las que van a activar las endonucleasas, que van a fragmentar el núcleo y van a activar a proteínas que rompan el esqueleto o fragmenten el citoesqueleto. Entonces, el siguiente paso va a ser la formación primero de unas yemas citoplasmáticas y luego su desprendimiento, formando los llamados cuerpos apoptóticos que van a contener fragmentos nucleares, fragmentos del citoplasma, fragmentos de organelas y van a estar envueltas o rodeadas por membrana celular. Entonces los macrófagos las van a fagocitar y no ha habido en ningún momento estímulo inflamatorio. Esta vía extrínseca, ¿en qué casos se ve? En los casos de los linfocitos autorreactivos, de los que ya les había hablado. Cuando no ocurre esta apoptosis de linfocitos autorreactivos es que aparecen las llamadas enfermedades autoinmunes.
Otra forma de desencadenar la apoptosis es esa mediada por linfocitos T citotóxicos. La toxicidad de los linfocitos T citotóxicos, valga la redundancia, y de las células natural killer depende de dos mecanismos. Uno de ellos viene a ser la expresión del ligando de este receptor del FAS, que lo acabamos de hablar, y el otro es un mecanismo basado en exocitosis de gránulos preformados que contienen en el citoplasma y que en su interior presentan una serie de proteínas con efecto tóxico. ¿Qué proteínas? Perforinas, granzimas tipo A, tipo B y granulicina. Acá, por ejemplo, está esquematizada la granzima. Estas proteínas lo que va a hacer es activar directamente a las caspasas ejecutoras y se va a dar el proceso que ya hemos descrito. Acá tenemos un poco más amplio lo que vendría a ser la vía intrínseca. Acá tenemos la mitocondria. En el interior de ella tenemos al citocromo C, proteína proapoptótica. Cuando hay daño a nivel de la permeabilidad mitocondrial, ese citocromo C sale, va a activar algunas proteínas que finalmente van a llevar a la activación de las caspasas. Esto también es importante. Las caspasas están como proenzimas, están en estadio de procaspasa. Son activadas y se transforman en caspasas activas. En este caso estamos viendo la caspasa 9. Esta caspasa activa es la que es de tipo iniciadora, es la que va a activar o va a permitir la conversión de una procaspasa 3 a una caspasa 3 activada, que vendría a ser una caspasa de tipo ejecutor, y eso desencadena la apoptosis. En el caso del daño del ADN por efecto de la radiación, este daño es detectado por una proteína denominada P53. Lo que hace este P53 es detener el ciclo celular, pararlo, de modo que la célula no se siga dividiendo, repara este daño a nivel del ADN y en caso de ser reparable, restituye el ciclo celular y la célula sigue. En caso de que no sea reparable este daño a nivel celular, este mismo P53 lo que va a hacer es, mediante una serie de mecanismos que estimula a algunas proteínas proapoptóticas, que finalmente van a conducir a la muerte celular por este mecanismo. En la vía extrínseca se activaba por la unión de un receptor con su ligando. Acá tenemos el receptor del factor de necrosis tumoral y acá tenemos el ligando, que es el factor de necrosis tumoral. Acá tenemos el FAS, que es el receptor, y su ligando, que es el FAS-L o FAS-ligando, que está expresado en la superficie de los linfocitos T citotóxicos. Esta unión del FAS con el FAS-ligando va a activar a la procaspasa, la va a convertir en una caspasa 8. Esta caspasa 8, que recuerden ustedes que es una caspasa de tipo iniciadora, va a activar a las caspasas de tipo ejecutoras, va a permitir el pase de procaspasas a caspasas, ya saben ustedes que son la 3, 6 y 7, y estas caspasas son las que van a finalmente conducir a la apoptosis. Para el caso de la apoptosis inducida por linfocitos T citotóxicos de manera directa, habíamos dicho que era utilizando enzimas preformadas que están acumuladas en los gránulos intracitoplasmáticos. Dentro de ellas tenemos un complejo, el complejo perforina-granzima. Acá tenemos el linfocito T, acá tienen los gránulos. Este linfocito T, una vez que se une a su célula blanco, lo que va a hacer es formar unas perforaciones, unos puntos de ingreso hacia la célula blanco, por los cuales va a ingresar la granzima. Una vez que la granzima esté dentro del citoplasma de esta célula blanco, va a activar a las caspasas iniciadoras, ¿no? Directamente. Por lo tanto, va a acabar en la apoptosis. El otro caso es el caso de la granulicina. No se mareen, que no es necesario que se aprendan toda esta vía. Lo que tienen que entender es esto. La granulicina es un agente antimicrobiano que daña la pared celular de las bacterias, de los micoplasmas y de hongos
Una vez que se libera dentro de la célula blanco, lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad de la membrana mitocondrial con la liberación de citocromo C, que, como ustedes ya saben, repetido por vez número 700, es una proteína proapoptótica. Entonces se va a desencadenar la apoptosis. ¿Cómo es la morfología en el caso de la apoptosis? Los núcleos acá van a mostrar diferentes estadios de condensación y de agregación de la cromatina. Finalmente pueden haber incluso cariorrexis, como vemos acá. Vemos ahí 3 fragmentos del núcleo. Las células se van a retraer rápidamente, van a formar esas yemas, esos brotes citoplasmáticos, se van a desprender fragmentos apoptóticos como son los que vemos acá. Vamos a hablar ahora de una enfermedad en la que el daño de las células epiteliales se produce precisamente por apoptosis. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Son un espectro dentro de una misma enfermedad que comparten aspectos etiológicos, patogénicos e histológicos y terapéuticos en común. Casi todos los casos, por no decir que todos, son inducidos por fármacos. En esto se ha visto muerte celular de gran cantidad de queratinocitos, con la consecuente separación de áreas importantes o extensas de piel a nivel de la unión dermoepidérmica. Producen este tipo de síndrome el alopurinol, aminopenicilinas, drogas antirretrovirales que se usan para el tratamiento del VIH-Sida, barbitúricos, carbamazepina, que es un anticonvulsivante, otros anticonvulsivantes como la fenitoína, el piroxicam, que es un antiinflamatorio, el metropin sulfametoxazol, que se utiliza con bastante frecuencia para las infecciones de tipo gastrointestinal, también para las infecciones urinarias. En la patogenia de este espectro dentro de una enfermedad se han visto estos 3 mecanismos, que justo ya los hemos hablado. Uno de ellos es la unión del Fas ligando con el Fas, o sea, activación de la vía extrínseca o de los receptores de la muerte de la apoptosis. Otra de ellas es la citotoxicidad directa de los linfocitos T citotóxicos mediante perforina granzima, que terminan activando directamente a las caspasas ejecutoras. Y el otro es el de la secreción de la granulicina. Esta granulicina lo que va a hacer es actuar a nivel de la membrana de la mitocondria, alterando su permeabilidad y permitiendo la salida del citocromo C. ¿Qué cosa desencadenaría estos 3 efectos? El fármaco. ¿Qué células son las que presentarían este receptor del Fas, el receptor de la muerte? Los queratinocitos. Y de lo que teníamos una piel normal, gracias a estos 3 mecanismos vamos a tener una muerte masiva por apoptosis de los queratinocitos. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad? Los síntomas iniciales suelen ser fiebre, entre 39 a 40 grados, prurito, o sea, picazón ocular, astenia, cansancio, cefalea, disfagia, malestar general, aparecen de manera repentina y que dan un aspecto como si fuese una infección gripal, una gripe. Y se presenta entre la primera y tercera semana después de haber iniciado el tratamiento con el fármaco causante. Luego de 1 a 3 días aparecen ya las lesiones cutáneas, que por lo general aparecen primero en el tronco, después se diseminan al cuello, cara, la porción proximal de las extremidades, se saltan la porción distal y comprometen palmas y plantas. Son relativamente dolorosas. El eritema y las erosiones a nivel de la mucosa oral, de la mucosa ocular, como se ve acá, y de la mucosa genital, en este caso son los labios, son muy dolorosas y están presentes prácticamente en 90% de los pacientes. También puede haber compromiso del epitelio respiratorio, más o menos en el 25% de los mismos, y manifestaciones tipo incremento del tamaño de los ganglios, o sea, linfadenopatías, hepatitis, citopenias. ¿Cómo es la morfología de las lesiones en piel? Primero, lo que va a hacer es aparecer unas manchas, unas máculas eritematosas o hasta medio violáceas
de forma y tamaño irregular que tienden a coalescer, tienden a juntarse y a hacerse una gran región comprometida. Entonces primero iniciamos con máculas que luego coalecen. Presentan lo que se llama el signo de Mikulski. Es decir, si yo ejerzo una presión mecánica tangencial, o sea, paralela a la piel con el dedo, lo que yo voy a observar es desprendimiento de grandes zonas de piel, dejando la base erosionada, ¿no? Con algo de sangrado. Luego estas máculas van a cambiar de color, van a tornarse algo grises, eso suele tomar entre horas y días. Y lo siguiente que pasa es que la epidermis empieza a separarse de la dermis. Y ese espacio que se genera se llena de líquido. Y así se forman las ampollas, como la que vemos acá en la cara de este paciente. Entonces son ampollas subepidérmicas, o sea que están por debajo de la epidermis, precisamente en el límite, en la unión dermoepidérmica. Estas ampollas se rompen con mucha facilidad. Lo próximo que va a pasar es esto, el desprendimiento de grandes áreas de epidermis, dejando bases sangrantes. Vemos acá el compromiso en cara. El compromiso de párpados también. Miren, la palma de la mano también está comprometida. Todas estas zonas que están desprovistas de epidermis van a estar enrojecidas y sangrantes. En estas situaciones el paciente se debe tratar como si fuese un gran quemado. Se valora usando la regla de los 9 para ver qué tan extenso es el compromiso. Y según esto, a estos pacientitos se los clasifica en 3 grupos. Si las lesiones comprometen un área de superficie de menos del 10%, se clasifica como si fuese un síndrome de Stevens-Johnson. Si las lesiones comprometen el 30% del área de superficie o más, se clasifican como una necrolisis epidérmica tóxica. Y si el compromiso está entre el 10 al 30% de la superficie cutánea, se consideran como un overlap o una sobreposición entre un Stevens-Johnson y una necrolisis epidérmica tóxica. Esta es una categoría intermedia. Es de esperarse que el daño de otros epitelios, como son el respiratorio, el digestivo y las complicaciones de la insuficiencia cutánea aguda, agraven este cuadro y desencadenan la muerte más o menos en el 30% de los casos. ¿A qué se denomina insuficiencia cutánea? Este término se utiliza en una situación de emergencia, es decir, en la que hay compromiso de vida del paciente, cuando la piel pierde lo siguiente. Primero, cuando pierde esa capacidad de regular o mantener la temperatura corporal. Cuando pierde esa capacidad de controlar la pérdida cutánea de líquidos, electrolitos, proteínas, lo cual llevaría a deshidratación, hipoproteinemia, sobrecrecimiento bacteriano. Cuando la piel pierde la capacidad de impedir el ingreso mecánico de materiales extraños, lo cual permitiría las infecciones. ¿Qué ejemplos tenemos nosotros de enfermedades que nos conduzcan a insuficiencia cutánea? Uno ya lo vimos, las quemaduras. Los otros son el Stevens-Johnson, la necrolisis epidérmica tóxica, eritrodermia, psoriasis pustular y pénfigo vulgar. Son las más importantes de recordar. En el caso del pénfigo vulgar, este tiene que ser bastante extenso para que sea causante de insuficiencia cutánea. En la histología, ¿qué vamos a ver? Va a depender del momento en el que yo tome la biopsia. En el caso de las lesiones tempranas, las lesiones iniciales, lo que vamos a ver son abundantes queratinocitos apoptóticos a nivel de la epidermis. ¿Cómo los reconozco? Recuerden ustedes que en la muerte celular lo que hay es incremento de la eosinofilia del citoplasma. Entonces, ahí ven ustedes células con citoplasma más rosado que el resto de las células. Lo que pasa en las lesiones tardías, va a haber la ampolla, ¿no es cierto? Y esta ampolla es subepidérmica, o sea, está por debajo de la epidermis. Entonces va a estar desprendida la epidermis y la dermis por otro lado. Va a haber poco infiltrado inflamatorio a base de linfocitos TCD8. Los queratinocitos van a estar todos muertos. Vean que se ve prácticamente todo de un mismo tono medio eosinófilo. En la dermis voy a ver infiltrado inflamatorio también a base de linfocitos, pero ya no son CD8 como yo veo en la parte de la epidermis, sino acá son tipo CD4. ¿Qué pasa con estos pacientes?
ya les he dicho, más o menos 1/3 de ellos, o sea, el 33% mueren. Las secuelas que suele dejar son cicatrices, pueden adherirse los párpados cuando estuvieron comprometidos. ¿Qué tratamiento hay que darle al paciente? Hay que suspenderle los fármacos y se lo trata igual que una quemadura. Todo lo que hemos visto en pacientes que han quemado lo tenemos que hacer acá. Hidratarlo, darle un adecuado aporte proteico porque está perdiendo gran cantidad de proteínas, controlar el dolor, hacerle limpieza quirúrgica, retirar todos estos desechos de células muertas porque predisponen a la infección, cobertura antibiótica, etc. En pocas palabras, exactamente igual que un paciente gran quemado. Con esto hemos acabado lo que es apoptosis. Entonces pasamos a otra forma que tiene la célula de reaccionar ante el estrés, sobre todo cuando el estrés o el daño es subletal. Y estos cambios son diferentes a lo que sería la adaptación, a la lesión, tanto reversible como irreversible. Y en este caso se deben sobre todo a alteraciones de tipo metabólica. Acá entonces vamos a hablar de lo que serían las acumulaciones intracelulares. ¿Por qué vías se producen estas acumulaciones intracelulares? Por ejemplo, que haya una eliminación inadecuada de una sustancia que normalmente está ahí, pero que por algún defecto en el mecanismo de empaquetado o transporte no se ha podido eliminar. Y es lo que tenemos acá. Entonces tenemos acá lípidos. No son sustancias normales, pero que tienen que ser eliminadas. Cuando no se eliminan porque hay un problema de empaquetado o transporte, se acumulan, se quedan dentro del citoplasma de la célula. ¿De qué células? Fundamentalmente las que tienen que ver con metabolismo graso. Por ejemplo, acá tenemos al hígado. Y producen la llamada esteatosis hepática o hígado graso. Otro es la acumulación de una sustancia endógena pero anómala, como consecuencia de algún error genético o algún error adquirido. Y el ejemplo clásico es el plegamiento de las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas están mal plegadas, no se pueden eliminar y se van quedando acumuladas dentro del citoplasma. La otra sería esa de acá, en la que hay un defecto hereditario en una enzima, de modo que la célula es incapaz de degradar el metabolito que normalmente degradaba esta enzima. Lo normal era que pase esto. Esta enzima degradaba este metabolito produciendo sustancias que sí son fácilmente eliminables, ¿no? Entonces, en algunas alteraciones genéticas faltan, carece esta enzima, entonces ya no hay quien se deshaga de estos sustratos que son tóxicos y se van acumulando en la célula. Y la última forma es esta que vemos acá, en la que hay un depósito y un acúmulo, pero de una sustancia exógena. Y esto es porque la célula no tiene la maquinaria como para deshacerse, ni para degradar, ni para transportar a otros sitios a estas sustancias exógenas. El ejemplo clásico es el acúmulo de partículas de carbón o sílice que se ve a nivel de los macrófagos en pulmón. Y finalmente vamos a hablar algo de envejecimiento. El envejecimiento celular es una consecuencia de un deterioro progresivo a nivel de la vitalidad y la capacidad funcional de las células. Viene a ser una consecuencia de una combinación de lo que sería daño a nivel del DNA acumulado, por ejemplo, por radicales libres de oxígeno, a una menor capacidad de replicación o de división celular, que se denomina la senescencia por replicación, o a una homeostasis anormal de proteínas. La combinación de estas tres, o sea, las mutaciones acumuladas, la pérdida celular y la disminución de las funciones celulares, son las que a la larga conducen al envejecimiento celular. Y esto explicaría todos los cambios que se aprecian en los diferentes tejidos o órganos a medida que pasan los años. Muy bien, muchachos, con esto hemos terminado esta extensa sesión sobre la lesión y muerte celular. Nos vemos, cuídense.